Muy buenos días con todos aquellos que nos siguen cada mañana a través de estos devocionales. En esta mañana vamos a meditar en el Salmo 44, versículos del 1 al 8. El tema se ha titulado Las grandes hazañas de Dios y el propósito es de que podamos entender su poder a través de su testimonio y a través de las hazañas que Él hizo por el pueblo de Israel. Vamos a leer el Salmo 44, los dos primeros versículos y luego los versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época hace mucho tiempo atrás. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. Versículo 6. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos la gloria y alabamos tu nombre constantemente. No se sabe quién ni cuándo se escribió este salmo, pero parece ser que en el momento que se escribió Israel estaba, o en el momento viviendo una situación difícil, caótica, o tal vez se le venía una situación difícil. Algunos otros comentaristas dicen de que durante el reinado de Ezequiel hubo una invasión y que ahí Israel pasó situaciones muy difíciles. Sea cual sea el lugar y quién compuso este salmo, vamos a ver ahora lo que tiene para nosotros en esta mañana. Podemos ver nosotros en el versículo 1 de la palabra del Señor, dice: Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado todo lo que hiciste en su época. Es lindo cómo este pueblo estaba reconociendo las hazañas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, las hazañas que Dios había hecho por sus antepasados, donde Él había hecho ganar al pueblo cada batalla. La importancia de estas historias, podemos ver de que ellos la tenían en su mente, ellos tenían esas historias en su corazón y estaban recurriendo a estas historias para poder de alguna manera avivar su fe, sostenerse ante la situación difícil y también entender que ese Dios que había salvado a sus padres, también los podía salvar a ellos. Lo que yo me hacía una pregunta en esta mañana. Ellos habían oído esta palabra, dice el versículo 1, y la habían oído seguramente de sus padres, y la habían oído seguramente de los ancianos del pueblo cuando se reunían a las puertas, o tal vez en las grandes asambleas cuando se leía la palabra de Dios y se contaba la historia de Israel. Pero esas historias, esas enseñanzas tuvieron un impacto en su fe, tuvieron un impacto en conocer a ese Dios poderoso, a ese Dios que hacía proezas con el pueblo de Israel. Y eso es muy importante si nosotros lo conllevamos al contexto de ahora. Podemos ver la importancia de la enseñanza y de la transmisión de la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 6:6, Dios manda al pueblo de Israel a que sus palabras estén en sus corazones y que se repitan a los hijos estando por casa, por el camino o a la hora que se levanten. Qué importante es, hermanos, hermanas, amigo, poder transmitir la palabra de Dios, porque la palabra nunca regresa vacía. Podemos ver una segunda enseñanza de los versículos del 2 al 5. Y yo puedo ver que el Israel estaba reconociendo las victorias que fueron ganadas por el poder de Dios. Al recordar las enseñanzas que le dieron sus padres, ellos se daban cuenta que esas victorias, si Israel las ganó, no fue por su fuerza, no fue por su ejército, no fue por su espada, sino fue por el poder de Dios. Ellos reconocen que las victorias fueron ganadas por el poder de Dios y utilizan 4 verbos muy fuertes. Dice así la palabra, verbos que describen ese poder de Dios, porque ellos dicen, por tu poder
expulsaste a las naciones, entregaste la tierra, aplastaste a los enemigos y liberaste a nuestros antepasados. Lo lindo es que reconocen que no fue con sus fuerzas, no fue con sus espadas, no fueron con sus arcos, sino fue la mano derecha y el brazo poderoso de Dios las que los libró de sus enemigos y permitieron la victoria. Qué importante es depender de Dios. Qué importante es entender que Dios es nuestra roca, Dios es nuestro escudo. Para terminar, podemos ver del versículo 6 al versículo 8, donde Israel reconoce que solamente teniendo una total dependencia de ese Dios, ellos también van a poder ser librados, ellos también van a poder ser protegidos por Dios. Ellos dicen, según el versículo 6, ya no confían en sus fuerzas, ya no confían en sus espadas ni en sus arcos, sino que ellos confían plenamente en Dios, en el cual tienen seguridad. Ellos confiaban en Dios, quien los libraba de sus enemigos, y Dios avergonzaba a los enemigos. En esta mañana te quiero decir es que importante no solamente es transmitir la palabra y enseñarla, no solamente reconocer que tenemos un Dios poderoso que nos puede librar de nuestros enemigos, sino también vivir en una total dependencia de ese Dios. Vamos a dejar 3 motivos de oraciones para esta mañana. El primer motivo de oración es orar para que Dios nos dé sabiduría para poder enseñar su palabra, para siempre estar agradecidos a Dios, vivir una vida de agradecimiento a Dios cada día por lo que Él hizo por nosotros. Y por último, para que nuestra vida dependa totalmente de ese Dios poderoso. Dios los bendiga.